mes de la resiliencia. Yo quiero colocar una plataforma para que todos podamos entender mejor de lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Este mes de junio es el mes de la resiliencia. Diga conmigo, resiliencia. Y es que el Espíritu Santo desde el inicio del año nos da una dirección temática de cómo quiere formar a la iglesia, de cómo quiere direccionar a la iglesia, porque la iglesia vive temporadas. Y la temporada que vive la iglesia es el reflejo de la temporada que van a vivir los hijos de la iglesia, los hijos de la casa. Ahora bien, la resiliencia, muchas personas la toman como un concepto humanista, como un concepto de empresa, como un concepto de liderazgo, y si bien es cierto que aplica en el liderazgo empresarial, social, comunal, familiar, el origen de la resiliencia es celestial. Porque, ¿qué es resiliencia? Resiliencia es la habilidad que tenemos los seres humanos para levantarnos de las caídas, para rehacernos de los fracasos y seguir adelante. Eso es resiliencia. Y definitivamente cuando tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios, todo lo que Dios nos habla tiene que ver con la oportunidad que desde el cielo tenemos para levantarnos aquí en la tierra. Con la oportunidad que tenemos de tomarnos de la mano del Padre y saber que aunque podemos caer, no vamos a quedar caídos. Dice Él, aunque caigas, no quedarás postrado. ¿Por qué? Porque el Padre nos levanta, porque la resiliencia es parte de nuestra vida espiritual. Yo quiero preguntarles, sin que levanten su mano, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no se ha fijado en la persona incorrecta? Ahora, tú tienes que entender algo. Al principio toda persona parece buena, pero al final te das cuenta que hay personas que aunque son buenas, son incorrectas, porque no están alineadas con tu propósito. ¿A quién no le han roto el corazón? ¿Quién no ha hecho un mal negocio? ¿A quién no han despedido de una empresa después de haberle dado lo mejor? Todos hemos tenido que enfrentar las caídas en la vida, pero lo que no nos habían enseñado es que en el propósito de Dios, caer es necesario para poder crecer. Di conmigo, caer para crecer. Y es que definitivamente no hay una sola persona que sea la misma después de haber caído y haberse levantado. Es necesario que los matrimonios experimenten crisis, pero ningún matrimonio es el mismo después de una crisis. Es necesario que tu economía, cuando tú inicias un proyecto, enfrente problemas, pero tu visión y tus proyectos no son los mismos después de levantarte de esos problemas. Eso es la resiliencia y de eso te quiero hablar en esta mañana, de cómo caer te lleva a crecer. Y qué mejor que poderlo escuchar a través del apóstol Pablo. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, versículo 20. Filipenses capítulo 1. Ustedes lo pueden leer en la pantalla, yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o sea que yo muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. El apóstol Pablo está hablando en medio de su ferviente deseo por hacer las cosas correctas en medio de personas incorrectas, por su pasión de ser el hombre correcto en medio de circunstancias incorrectas. Y aquí lo que estamos leyendo en esta mañana son las palabras de un hombre que estaba cansado
de ser apedreado, abofeteado, rechazado, menospreciado, engañado, traicionado, abandonado, ofendido, calumniado, lastimado. Por eso él decía, para mí sería mejor morir ya e irme con Dios por la eternidad. Pero me toca quedarme porque he entendido que tengo la responsabilidad de ayudarlos a crecer a ustedes. Pero para ayudarlos a crecer a ustedes, tengo que crecer yo. Pero para poder crecer yo, tengo que tener la actitud correcta en medio de mis tropiezos. Y dice Pablo algo que me impacta: al estar consciente de esto, puedo crecer y puedo ayudarle a crecer a las personas que me rodean. Diga conmigo, conciencia. Porque aquí uno de los principales problemas en medio de las crisis es la inconsciencia, y comenzamos a actuar de manera inconsciente. Por eso tú te das cuenta que en medio de una caída, en medio de una crisis, es cuando el niño emocional toma el control. Es cuando el niño emocional toma el volante de la vida de la persona. ¿Alguna vez has visto una esposa en crisis? Es madura, ¿verdad? Sobria. Diga a la persona que está a su lado, en crisis se conoce la verdadera persona. Entonces, ¿qué sucede? Que en medio de la crisis las personas actuamos de manera inconsciente y nos frustramos, nos deprimimos, ofendemos, gritamos, pataleamos, pellizcamos, mordemos, jalamos el pelo, qué sé yo, porque la crisis estimula la persona carnal, estimula la persona emocional. Analiza cómo fue tu última caída, cómo reaccionaste cuando cometiste tu último error, cómo reaccionaste cuando una persona cercana se equivocó contigo. Y lo que Pablo dice es, necesitamos en medio de las caídas ser conscientes de tres cosas para poder crecer y ayudar a crecer a otros, porque es necesario caer para poder crecer. El valor de una persona no se fundamenta en nunca caer. Una persona que nunca cae es una persona que nunca toma decisiones. Es una persona que nunca se mueve de su posición de conformismo. Es una persona que nunca se atreve a descubrir una nueva manera de vivir. Pero cuando tú tomas decisiones, cuando tú das pasos de fe, cuando tú quieres avanzar en la vida, siempre vas a tener que exponerte a una caída. Pero la caída no es para lastimarte, la caída es para proyectarte. ¿Dicen amén? Ahora bien, ¿cuáles son las tres cosas de las que tenemos que ser conscientes? Cuando Pablo dice al estar consciente de esto, está hablando de tres elementos que tú tienes que tener en cuenta en medio de tus crisis, de tus problemas, de tus dificultades. Cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien se levanta contra ti, cuando pareciera que nada le gusta a tu jefe, cuando comienzan a desaprobarte por todo, cuando tu pareja en todo momento está contendiendo contigo, te habla feo, cuando viene esa crisis financiera, que el banco te llama, que no tienes cómo hacer, cuando te separaste, cuando te abandonaron, cuando descubriste una infidelidad, ¿cómo debemos reaccionar? Y dice el apóstol Pablo, al estar consciente de esto, estoy convencido que voy a crecer y voy a ayudarle a otros a crecer. Y lo primero, dice aquí en el versículo 20, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado. Tú puedes caer, pero Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dile al que está a tu lado, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Porque lamentablemente muchas veces el dolor de la caída no está en la caída, sino en que otros se den cuenta que caímos. Porque fuimos formados en medio de una sociedad corrupta, hipócrita, que está más pendiente de las apariencias que de la esencia. Por eso tú ves, por ejemplo, en la calle cuando va caminando una señora, se tropieza, se cae, o un señor se tropieza y se cae. ¿Qué es lo primero que hace? Rebota y se levanta y mira para todos lados a ver quién se dio cuenta, y no cojea hasta que voltea a la esquina. Pero cuando voltea a la esquina, y llega a la casa pero uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos cuando tenemos que enfrentar un conflicto, una crisis, una caída, es que nos fijamos más en qué dice la gente que en qué dice Dios. Y la gente se burla, critica.
te cuestiona, te señala. Pero cuando miras a Dios, Dios no te juzga, Dios no te señala, Dios no te condena, Dios no te critica. Él extiende su brazo de amor para levantarte. Por eso tenemos que tener la perspectiva correcta en medio de la crisis. Y déjame enseñarte cómo lo ve un hombre conforme al corazón de Dios. Y te voy a hablar del rey David, catalogado por Dios como un hombre conforme a su corazón. Cómo un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios enfrenta las caídas. Porque déjame decirte que David sí que sabe de caídas. David sí que sabe de cometer errores. Pero David nunca quedó en vergüenza. David nunca quedó avergonzado, porque él entendió esto. Mira lo que dice el Salmo 25, escrito por David. Versículo 1. Oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitan que me avergüences, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra le llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor, y señálame el camino que debo seguir. Qué tremendo es eso. David sabía que mientras él caminara por la senda que Dios trazó delante de él, podía caer, podía equivocarse, podía tomar malas decisiones, podían pagarle mal, pero nunca iba a quedar avergonzado. Y yo quiero que tú sepas algo. Ya Dios te colocó en la senda de los valientes, en la senda de los justos, en la senda que busca la esencia del propósito de Dios. Ya tú estás en la senda. Ahora, ¿qué tienes que ser? ¿Valiente para no caer? No, valiente para levantarte, porque igual vas a tener que caer. Igual te vas a tener que equivocar. Igual vas a tener que enfrentar conflictos. Eso es inevitable. Porque hay tres elementos que David logró identificar. Tres elementos que te quieren dejar en vergüenza. Pero que David tenía la plena certeza que ninguno de ellos era más poderoso que el amor de Dios sobre su vida. Y dice David: no permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Déjame utilizarlo de atrás para adelante. David sabía que tenía que enfrentar derrotas, personas que se iban a regodear en su derrota y enemigos que se iban a manifestar en sus tiempos de derrota. Porque los enemigos en los tiempos de abundancia parecen amigos, pero es en los tiempos de derrota donde realmente los enemigos salen a marcar la diferencia. ¿Y eso qué significa? Que tú tienes que ser consciente de estos tres elementos que vas a tener que enfrentar como cristiano, que todo hombre con un corazón conforme al corazón de Dios tiene que enfrentar, que toda mujer piadosa que ama a Dios tiene que enfrentar. Di conmigo: derrotas. Él no dice: no dejes que mis enemigos se regodeen si acaso caigo en una derrota. No, dice: en mis derrotas. Escúchame, eres humano y te vas a equivocar. A veces, dicen por ahí, te vas a levantar con el pie izquierdo. No quieres que nadie te hable. Hay personas que se van a levantar contra ti y vas a tener que experimentar derrotas. Pero cuando venga la derrota, tú no puedes actuar en tu inconsciencia, sino en la conciencia de que sin importar lo que estés viviendo, Dios no te va a dejar en vergüenza. Las derrotas son necesarias para aquellos que quieren alcanzar victorias. Porque en medio de la derrota, el problema no es caer, el problema es no levantarte. Escúchame, todos en la vida tenemos que caer. Pero si tú caminas de la mano de Dios, te tienes que levantar. Te tienes que levantar. Yo conozco personas que cayeron hace 10 años y todavía están sufriendo la caída. Y el problema no fue que cayeran, porque hay otras que cayeron igual o peor hace 10 años también, y hace 9 años se levantaron y están viviendo una vida totalmente transformada. ¿Dónde está la diferencia? ¿En la caída? No.
en la actitud correcta para levantarte. Por eso es tan importante entender que las derrotas son parte de la vida, pero aún en tus peores derrotas, Dios manifestará tus mejores momentos. Segundo, dice que no dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Regodeen del verso regodear. Y cuando tú busques la definición de regodear, significa alegrarse, disfrutar. Y es que hay muchas personas que en medio de tus derrotas se van a regodear, que se van a sentir felices con tu infelicidad, que se van a sentir bien cuando a ti te va mal. ¿Has tenido personas así en tu vida? Que se acercan a decirte, mire, si ves que sin mí usted no iba a crecer, usted nunca iba a poder salir adelante, y comienzan a burlarse de ti, a juzgarte, a criticarte, a calumniarte, a perseguirte. Aún hay personas que oran para que las cosas no te salgan como Dios dice que deben ser. Personas que están resentidas contigo porque un día decidiste crecer y tuviste que soltar a los que no querían crecer. Porque un día decidiste avanzar y tuviste que soltar a los que no querían avanzar. Porque un día decidiste cambiar y tuviste que soltar a los que no querían cambiar. Y esas personas están esperando a que cometas un error para señalarte, para juzgarte, para venirse encima tuyo. Sin embargo, sin importar cuántas personas están esperando verte caer, yo quiero que sepas algo: nunca serás avergonzada delante de ellos. Porque aunque es inevitable que te equivoques, en medio de tus caídas, ellos te van a tener que ver caer, pero tendrán que admirarse cuando te vean levantar por la mano poderosa de Dios. Y la tercera palabra son tus enemigos. Hay muchas personas que me dicen: pastor, yo no tengo enemigos. No, yo ya perdoné a los que me lastimaron. Yo no tengo enemigos. Todo el mundo a mí me quiere. Yo soy buena gente. En el trabajo me dicen monedita de plata. Yo soy, mejor dicho, con todo el mundo. Pero cuando yo oraba y le preguntaba a Dios: Señor, ¿realmente quiénes son mis enemigos? Porque cuando yo vengo a predicarte a ti, lo primero que yo busco es en la intimidad con Dios, que Dios me hable a mí. Y jamás me paro en este altar a predicarte algo que Dios no me haya hablado a mí primero. Y yo le preguntaba: ¿quiénes son mis enemigos? Y yo ya solté, yo ya perdoné, yo ya lo borré del WhatsApp, yo ya lo borré del Facebook, yo ya lo borré. Y Dios me decía: es que tus enemigos no son las personas que no te quieren. Tus enemigos no son las personas que no te valoran. Tus enemigos no son las personas que te pagaron mal. No. Tus enemigos son todas aquellas personas que están en contra, no de ti, sino de tu propósito. Escucha a mí. Tus enemigos son las personas, no como te lo habían enseñado hasta hoy, que están contra ti, que te miran feo, que te ofenden, que hablan mal de ti. Esos no son tus enemigos, porque al final no te pueden tocar, porque así hablen mal de ti, jamás podrán dejarte en vergüenza. Sin embargo, hay enemigos que se levantan cerca de ti en contra de tu propósito. Y tristemente, muchos de ellos están en tu casa. Muchos de ellos están en tu lugar de trabajo. Muchos de ellos están en tu círculo familiar. ¿Y sabes qué es lo más triste? Te aman. Quieren lo que ellos consideran lo mejor para ti, pero no entienden que sus consejos y sus intenciones están en contra del propósito que Dios tiene contigo. Esos son tus enemigos, los enemigos del propósito que Dios tiene para ti. Los que cuando Dios te dice que algo es bueno, ellos te dicen que eso es malo. Y cuando Dios te dice que te apartes de algo que es malo, ellos te dicen que no, porque eso es bueno. Por eso, no se trata de que tú tengas o no enemigos. Se trata de que tu propósito tiene muchos enemigos. Pero si tú caminas firme por la senda de los valientes que Dios ha trazado delante de ti, si tú caminas firme como lo dijo David, muéstrame la senda correcta. Y si tú caminas firme por esa senda correcta, no importa cuántos
enemigos se levanten contra tu propósito, jamás quedarás avergonzado. Jamás quedarás en vergüenza. Pero tienes que mantenerte firme. Y por eso, en medio de tu caída, lo primero que Dios quiere que tú entiendas en esta mañana es que no vas a quedar en vergüenza. No importa lo que estés viviendo, no vas a quedar en vergüenza. Pero es inevitable que en medio de tu caída se levanten tus enemigos. Es inevitable que en medio de tu caída personas se alegren de lo que estás viviendo, te juzguen por lo que estás viviendo, te critiquen por lo que estás viviendo y te quieran estar sacando tu pasado para recordarte por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Es inevitable que caigas en derrotas, es inevitable que en algunos momentos pierdas, pero sin importar eso, Dios no te va a dejar en vergüenza. Pero no te preocupes por lo que dice la gente, preocúpate por lo que Dios dice de ti, porque la gente siempre va a opinar de acuerdo a lo que a ellos le conviene, no a lo que a ti te conviene. De acuerdo a lo que ellos esperan de ti, no lo que tú esperas de ellos. Por eso guárdate de querer agradar a las personas, porque en los momentos de las caídas es donde menos van a quedar a tu lado. Mira, un día escuchaba en estos días una reflexión acerca de un joven que estaba de cumpleaños. Y era un joven en una muy buena posición económica y le dijo a su papá: papá, ¿sabes una cosa? Quiero celebrar con mis amigos. Ahorita tengo unos compromisos, voy a salir a cumplir con esos compromisos, papá. Voy a ir a la iglesia, voy a reunirme con el pastor Ever, voy a tener algunas actividades y por la noche vengo. Pero cuando regrese, papá, yo quiero que tú me sorprendas con una fiesta de cumpleaños. Invita a todos mis amigos, papá, porque yo quiero hoy celebrar el cumpleaños con las personas que me aman. Y el papá le dijo: claro que sí, hijo, entonces esta noche te voy a sorprender. Y el joven hizo todas sus actividades diarias, disfrutó, la pasó rico. Y cuando llegó en la noche decía: wow, la casa debe estar llena. Uy, qué fiesta la que me deben haber preparado. Tengo muchos amigos, muchas personas que me quieren, los que ayudo, con los que juego fútbol, con los que salgo al parque, con los que voy a leer, con los que trabajo, con los que... Pero cuando llegó, había música, ponqué, comida, regalos y 3 personas sentadas en la sala. Y el joven los saludó muy amable y fue y se acercó al papá y le dijo: papá, ¿me regalas un minutito? ¿Pero qué pasó, papá? Yo te dije que invitaras a todos mis amigos, ¿por qué no los llamaste? Yo quería estar rodeado de las personas que me valoran. Y el papá lo miró y le dijo: hijo, yo lo hice, pero antes de llamarlos oré. Y Dios me pidió que al llamarlos les dijera que tú estabas pasando por un problema y que estabas muy triste y que querías que esta noche sus amigos estuvieran contigo, tus amigos estuvieran contigo. Y estos 3 fueron los únicos que respondieron la llamada, la invitación. El resto se excusaron, el resto tuvieron otros compromisos. Pero tus verdaderos amigos son los que se mantienen firmes en medio de tus caídas. Hijos, Dios no los va a dejar en vergüenza. Van a tener que enfrentar momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles van a salir a la luz los enemigos de su propósito. ¿Quiénes serán sus verdaderos amigos? ¿Y cuáles son las personas que Dios colocó a tu lado para llevarte a vivir algo nuevo? El segundo elemento del que tenemos que ser conscientes, dice el apóstol Pablo ahí en el mismo versículo 20: y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o sea que yo muera. Qué tremendo es eso. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? En medio de cada caída yo solo tengo clara una cosa: mi vida está en Cristo. Mi vida está en las manos de Dios. Si vivo, estoy en las manos de Dios. Y si muero, estoy en las manos de Dios. Si mi hogar se restaura, estoy en las manos de Dios. Y si mi hogar se acaba, pues sigo en las manos de Dios.
Si la persona que amo se sana, sigo en las manos de Dios. Pero si no se sana, sigo en las manos de Dios. Porque lo que determina mi vida no es lo que yo tengo en mis manos, sino quién me tiene en sus manos. Qué tremendo es eso. Pastor, ¿cómo hago para que mi hogar no pase por conflictos? Sepárate desde ya. Sí. Es inevitable que un hogar atraviese conflictos. Lo único que tú puedes hacer es estar en las manos de Dios. Y si tu hogar está bien, estás en las manos de Dios. Y si tu hogar enfrenta una crisis, estás en las manos de Dios. Mi esposa y yo enseñamos a los matrimonios: una pareja sin conflictos es una pareja sin comunicación. Pero desde que haya comunicación en la pareja, siempre va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque pensamos distinto. Mi esposa es una mujer maravillosa, pero piensa distinto a mí, lamentablemente. Yo pienso distinto a ella, afortunadamente. Gracias, pastora. Menos mal no tiene micrófono. Entonces, ¿qué sucede con eso, hijos? Que nosotros tenemos que entender que las relaciones solo pueden ser proyectadas en el propósito de Dios a través del conflicto. Dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Diga conmigo, acuerdos. Pero para poder caminar en el propósito de Dios necesitas llegar a acuerdos. Pero siempre les enseñamos, para poder llegar a un acuerdo, ¿qué se necesita? Diga conmigo, un desacuerdo. El problema es cuando definitivamente la otra persona no quiere cambiar. Es cuando definitivamente la otra persona no quiere avanzar. Es cuando definitivamente la otra persona no quiere crecer, porque ahí tienes que tomar dos decisiones: o te resignas a esa limitación o te proyectas en las manos de Dios. Es una decisión personal, pero independiente de cómo esté tu matrimonio, independiente de si se acabó o no se acabó, independiente de cómo te pagaron las personas a las que les diste el corazón, tu vida tiene que estar en las manos de Dios, porque es la única manera de caer para crecer. Caer para crecer. Yo te pregunto, ¿tú crees que mi esposa se ha equivocado conmigo? No escogiéndome, sino en la relación. Sí, se ha equivocado. ¿Tú crees que yo me he equivocado con ella? Poquito, pero me he equivocado. Poquito. Sin embargo, nuestro matrimonio no está en manos de ella, ni está en manos mías, está en las manos de Dios. Y para que nuestro matrimonio funcione, ella tiene que avanzar por la senda y ser valiente para no salirse de las manos de Dios. Y yo tengo que avanzar por la senda y no salirme, y ser valiente para siempre estar en las manos de Dios. De manera que nuestro matrimonio ha caído, pero ha crecido. Y qué tremendo es. No seríamos los que hoy somos de no ser por las caídas que hemos tenido que experimentar, porque es necesario caer para crecer. Pero tu vida está en las manos de Dios. Mira, a mí me impacta el libro de Romanos, como el mismo apóstol Pablo lo expresa a la iglesia de Roma en el capítulo número 8. Dice el versículo 28: y sabemos que Dios hace que algunas cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¡Wow! Espérate, lo vuelvo a leer. Y sabemos que Dios hace que algunas cosas cooperen para el bien. Diga al que está a su lado, todas son todas. Ay, o sea que las caídas por causa de mi desobediencia, cuando tú te alineas con la senda y eres valiente para estar en las manos de Dios, para no salirte de las manos de Dios y para saber que Dios no te va a dejar en vergüenza, eso te va a ayudar para bien.
todas las cosas cooperan para el bien de los que están alineados con la senda de Dios. Esto es, los que son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Pero Dios no te llamó para estar en una iglesia. Pastor, ¿cómo usted osa decir eso? Dios no te llamó para estar en una iglesia. Hay millones de personas que están en una iglesia, pero les va mal. Sus matrimonios están mal, su economía está mal, su vida está mal. Dios te llamó para estar y avanzar en una senda. Por eso cuando Dios habla de la iglesia, habla del camino, habla de la senda que Él ha preparado para su pueblo. Por eso Dios no le dijo: oh Señor, muéstrame la iglesia a la que tengo que asistir. No, Él le dijo: muéstrame la senda en la que tengo que andar, porque en esa senda es donde voy a avanzar, y donde tú nunca me vas a dejar avergonzar, y donde nunca me voy a salir de tus manos de amor. Pero tenemos que entender eso, hijos. Nosotros hemos sido llamados según el propósito que Dios tiene para nosotros, y es en la senda en la que Él nos ha colocado, en el camino que Él nos ha trazado, donde paso a paso avanzamos entendiendo el propósito por el cual Él nos ha llamado. Pero a mí me impacta cuando el apóstol Pablo dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito. Y sabemos, dice el apóstol Pablo. Yo te quiero preguntar, ¿tú lo sabes? ¿Tú sabes que cuando tú amas a Dios, atiendes su llamado y te alineas con su propósito, Él hace que todas las cosas cooperen para bien de tu matrimonio, para bien de tu economía, para bien de tus hijos, para bien de tu ministerio, para bien de tu proyección? Porque este es un conocimiento, el concepto que usa Pablo cuando dice y sabemos, no viene del griego gnosis. No. Viene de la experiencia vivida. A Pablo nadie le enseñó que él tenía que caminar por la senda de Dios y mantenerse en las manos de Dios, tomado de la mano de Dios, para que cuando cayera, esa caída Dios la usara para bien de su crecimiento. Para que cuando su hogar entrara en conflicto, Dios usara ese conflicto para bien de su crecimiento. Que para cuando se acabara el hogar, Dios usara ese divorcio para bien de su crecimiento. Que para que cuando lo despidieran del trabajo, Dios iba a usar ese despido para bien de su crecimiento. Eso nadie se lo enseñó a Pablo. Gamaliel, el gran filósofo griego que formó a Pablo, jamás le enseñó eso. Porque eso no se aprende por información, eso se aprende por formación, por experiencia. Tú tienes que experimentar las caídas para saber que hay un Padre que te levanta. Tú tienes que experimentar el fracaso para saber que tienes un Padre que no te va a dejar en vergüenza. Tú tienes que experimentar momentos difíciles para saber que mientras estés en las manos del Padre, todo te va a salir bien. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. No dice que todo lo vamos a hacer bien. Ojo, dice que todo va a cooperar para bien. Todo va a cooperar para bien. ¿Eso qué significa? Que tú haces algo mal, cometes un error, entras en una relación incorrecta, o la persona en la que creíste te falló, te dio la espalda, se apartó. Pero aunque eso no lo hace Dios, porque fueron tus decisiones, escúchame, al final Dios permite que todas las circunstancias comiencen a cooperar, es decir, a ayudar para que al final todo te salga bien. Todo te salga bien. Pero cuando caes es cuando tienes que afianzarte en estos dos elementos. Dios no te va a dejar en vergüenza. Y todo lo que tú vives está en las manos de Dios. Dios, no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero yo estoy en tus manos.
Dios, no sé por qué esta persona se levantó contra mí, pero yo estoy en tus manos. Padre, yo no entiendo por qué, si cuando nos casamos era tan distinto, era tan diferente, ¿qué pasó después de X tiempo? Y ahora mire la persona en la que se convirtió, pero yo estoy en tus manos. Y pase lo que pase, con mi casa, con mi familia, con mi trabajo, con mi economía y con mi vida misma, solo quiero, oh Dios mío, solo quiero que sepas que tengo una cosa segura, papá, y es que mi vida está en tus manos. Bueno o excelente. Dale un aplauso al Señor. Es que me cogen una cámara de aquí al lado y se me ve barrigas. Yo no sé, rara esa cámara. Tengo que estarme arreglando aquí. Y el tercer elemento, hasta eso va a ser el Padre que salga bien. Y dice el versículo 23: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. ¡Ay, qué tremendo! Digo conmigo, lo mejor para mí. Entonces dice Pablo, o sea, yo sé que lo mejor para mí sería morir ya e irme a vivir una eternidad con Cristo, claro. Pero Pablo entendió algo. No se trata de lo que es mejor para mí, porque lo que yo creo que es lo mejor para mí está fundamentado en mis frustraciones, en mis temores y en mis deseos personales. Por tanto, para poder caer y crecer, yo tengo que entender una tercera cosa. Dios sabe lo que es mejor para mí. Qué tremendo es eso. Ay, pero el Héctor era lo mejor que yo podía tener. No, fue lo mejor que pudiste encontrar en medio de la crisis en la que estabas. Claro. Aquí yo he tenido mucha consejería con mi esposa, hemos hablado con mujeres que dicen, pero pastor, yo oré por él, yo se lo pedí a Dios, pastor. Bueno, me lo mandó más chiquito, más feíto, más negrito, pero yo se lo pedí a Dios, pastor. Escúchame. Y lloré y vino una profeta. La hermana Gutenberta tiene una unción tremenda y ella me dijo, ese es el hombre que Dios tiene para ti. Y yo le creí, pastor. Y entonces una noche yo le dije, Señor, si ese hombre es para mí, que pase una moto haciendo ruido por la calle. Y pasó una moto haciendo ruido por la calle, pastor. Y nos casamos, pastor, y a los 6 meses me di cuenta que era un sinvergüenza, que era un falso, que era un hipócrita, que me quería golpear, me quería lastimarme, pero entonces yo fui allá con la pastora, no voy a decir nombres para no, todos los nombres son inventados, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y entonces yo fui allá con mis pastores y hablé con ellos y ellos me dijeron, no mamita, ore, que Dios lo puede cambiar y mire mi testimonio para la gloria de Dios. Yo duré 25 años orando para que mi marido me dejara de pegar y cada año me pegaba más pasito. No, Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a eso. Pero pastor, ¿y entonces? Si lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. No. Es que no todo lo que une un sacerdote o un líder espiritual lo unió Dios, quítate esa carga. Lo que Dios une se llama propósitos, no personas. Desde el día que Adán le dijo, no, el problema no es mío, a mí que me reclama la mujer que tú me diste por compañera. El problema era mío, le dijo Dios, pues no le vuelvo a conseguir marido a nadie. Claro. Por eso yo le digo a mis hijas que son solteras, sé intencional, hijas, sé intencional. Porque a punta de oración no va a pasar nada. Dios no le va a conseguir marido a nadie. Porque si Dios te consigue marido, ¿de quién es la culpa después cuando haya una crisis? Porque van a venir crisis. Porque van a haber conflictos. Dios, la mujer que me diste, el marido que me diste. No. Sin embargo, para no apartarme de la idea central, muchas personas buscan lo que creen que es mejor para ellas. Pero al final, solo Dios sabe lo que es mejor para ti. Mi esposa pidió un hombre alto, acuerpado, buen mozo. Y Dios la complació. Uy, pero qué hermana.
Por lo menos hoy el Día del Padre, respéteme, ¿no? Escúchame. Bueno, no la complació mucho, pero tampoco Dios le puede dar de todo lo que pida. Dios sabe lo que es mejor para ti. Y Dios sabía que lo que ella necesitaba era un hombre feíto, pero responsable y cariñoso. Hijos, ¿cuántas veces caes, pero no te levantas porque sigues esperando que pase lo que tú crees que es mejor para ti? Y Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas. Dios sabe lo que es mejor para ti. Mira, yo tengo una experiencia con Samuelito cuando era bebé y me marcó mucho esa experiencia. Porque como padre, a veces tengo la tendencia a ser sobreprotector con mis hijos espirituales, con mi esposa, con mi hijo. Y recuerdo cuando llegó el momento de las vacunas. Los que tienen hijos pequeños saben cómo es eso. Y recuerdo que yo llegaba y Samuelito era un bebé. ¿Cuántos años tendría, mi amor? ¿Como 2 añitos? Un añito. Y lloraba y me abrazaba y me decía, papá, por favor, no, yo te voy a hacer caso, pero no. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo lloraba con él. Y yo le decía a la enfermera, rápido, a mí no me la puede poner, ¿no es cierto? Me dijo, no, toca a él. Yo decía, que me la ponga a mí, con tal de que él no sufra. Pero ahí Dios me enseñó algo. Has sufrido y vas a tener que seguir sufriendo. Pero no temas, porque no vas a enfrentar ningún sufrimiento que no sea para tu bien. Y ese día Dios me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Jamás permitiría algo que te cause dolor a menos que yo sepa que es necesario para tu crecimiento. ¿Qué es lo mejor para ti? Lo mejor para nosotros podrían ser muchas otras cosas, pero lo mejor para Dios y lo que Dios sabe que es mejor para nosotros es seguir cayendo y seguir creciendo y estar aquí firmes al frente del cañón en lo que Dios nos llamó para que ustedes también crezcan. Y dice ahí en el capítulo 2, el mismo libro de Filipenses, el apóstol Pablo, versículo 3. Mira qué lindo como les dice Pablo: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Porque es que no tiene sentido crecer si no es para que ayudes a que otros también crezcan. No tiene sentido que Dios te levante a menos que sea para que tú ayudes a levantar a otros. Ese es el verdadero sentido de la iglesia. Pero venimos de un dogma religioso egoísta. Venimos desde niños con una concepción egoísta de que el juguete es mío, de que la mamá es mía, de que es mío, y así crecemos. Y cuando llegamos al Padre y conocemos el amor del Padre Celestial, se activa esa niña egoísta, ese niño egoísta, y venimos a la iglesia con la misma actitud: mi bendición, mi restauración, mi problema, mi crisis. Y nos olvidamos de que la iglesia es el lugar donde Dios te levanta adentro para que tú ayudes a levantar a otros afuera. Ayer tuve el privilegio de dar una charla para todos los pastores de Cajicá y les hablaba algo que Dios me habló acerca de cómo nosotros como iglesia estamos llamados a ser la luz del mundo. Pero se nos olvidó y nos convertimos en la lámpara de un edificio. Es más, si la iglesia no tiene la luz de Cristo, le metemos luces, robots y un montón de tonterías que parece más una discoteca que la casa de Dios. Porque ya no es que es lo mejor para honrar a Dios, sino que es lo mejor para recrear a la gente.
Y yo les decía a los pastores de Cajicá: pastores, perdimos la perspectiva del evangelio. Perdimos el enfoque de nuestro llamado. Nuestro llamado no es a ser pastores, esa es una asignación. Nuestro llamado es a hacer luz en el mundo. Pero nos dedicamos solo a ayudar a las familias de la iglesia. ¿Y qué pasa con las familias que están afuera de la iglesia? Nosotros dentro de la iglesia tenemos que levantar familias fuertes que levanten familias afuera de la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres con proyectos que han fracasado, pero Dios lo trae a la iglesia para que crezcan, para que salgan a ayudar a otros a crecer afuera. Y eso se llama impacto social. La luz de Cristo no es para alumbrar el edificio de la iglesia. La luz de los pastores tiene que alumbrar la iglesia, pero la luz de los hijos de la casa tiene que alumbrar todo lugar afuera de la iglesia. Por eso Dios te ha permitido caer y nos ha utilizado a nosotros para ayudarte a crecer. Ahora tú tienes la responsabilidad, hijo, hija, de salir a dar por gracia afuera lo que has recibido por gracia aquí adentro. Tú tienes que ir allá afuera a ayudar al que está caído, a levantar al que está caído, a darle ánimo al que está frustrado y a decirle: hay un ambiente que puede cambiar tu vida. No una religión, no una iglesia, porque ninguna religión cambia y ninguna iglesia cambia. Es el ambiente del amor del Padre lo que puede transformar vidas. Es el ambiente del amor del Padre lo que te levanta, lo que te fortalece, lo que te restaura, lo que te empodera y lo que te restituye. Porque en el ambiente del amor del Padre, el Padre nos ve a todos por igual. El Padre no ve si uno es pastor y el otro no es pastor, o si uno es empresario y el otro es empleado, o si uno tiene dinero y el otro no tiene dinero, o si una está felizmente casada y la otra está felizmente divorciada. El Padre no mira eso. El Padre solo mira una cosa: tu corazón de hija, tu corazón de hijo, y dice: el vacío que te dejó tu Padre terrenal en el ambiente de mi amor, yo lo voy a llenar y te voy a dar más. Te voy a dar más de lo que cualquier hombre te podría dar en esta tierra. Pero descansa, hija, en que Dios sabe que es lo mejor para ti. Descansa, hijo, en que Dios sabe que es lo mejor para ti. Y aunque parece que personas te abandonaron, Dios me pide que te diga esto: esas personas nunca te abandonaron a ti. Dios las cortó de tu vida para que tú no abandonaras tu propósito en Él. Porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Y no hay una sola puerta que Dios abra que alguien pueda cerrar. Pero no hay una sola puerta que Dios cierre que alguien te pueda abrir. Eso significa que descanses, porque las puertas que se han cerrado, independiente de tus errores, es porque Dios sabía que era lo mejor para ti. Y las puertas que se van a abrir no tienen nada que ver con tu pasado, no tienen nada que ver con tu presente, tienen que ver con el futuro que por amor el Padre te ha preparado. Pero aún en esas puertas nuevas vas a tener tropiezos. Aún en ese nuevo trabajo vas a tener tropiezos. Aún en esa nueva relación vas a tener tropiezos. Y muchas veces vas a caer. Pero lo bueno es que mientras seas valiente y te mantengas firme en esta senda que Dios ha trazado delante de ti, siempre, siempre, siempre te vas a levantar. Y quiero terminar con esto. Es una reflexión que en algún momento compartí con la iglesia. Permítanme repetirla porque voy a agregarle algo que aprendí de una de las hijas de la iglesia de Cajicá cuando estabas siendo elegida. Tú les hablaste sobre la metamorfosis de la mariposa, que fue lo que Dios te habló. Y ella se acercó y me comentó algo que me llamó mucho la atención. Y la historia es esta: un día un hombre iba caminando por un
jardín, por el jardín de su casa, y en la rama de un árbol vio un capullo. Y estaba como moviéndose y le causó curiosidad y fue y se sentó a mirarlo. Y evidentemente el capullo estaba moviéndose, la mariposita estaba forcejeando adentro del capullo para abrirlo y poder salir a volar, a experimentar su libertad. Sin embargo, pasó una hora, hora y media, y hasta ahora había una pequeña endija de 3 milímetros en el capullo. Y se veía la puntica del ala de la mariposita tratando de hacer fuerza y de abrir. Y mi amigo dijo, uy, pobrecita, ¿cómo le toca de duro? No, hombre, es que el capullo será muy duro. A ver, y se quedó mirando. A las 3 horas ya llevaba 1 centímetro abierto. Era como de 10 centímetros, pero ya llevaba 1 centímetro abierto. Y la mariposita sacó sus 2 alitas por ese centímetro y seguía haciendo fuerza y moviendo y moviendo. Y mi amigo se llenó de compasión y dijo, no, pobrecita, hombre, ¿no saben qué? Yo le voy a ayudar. Y rápido fue a la casa y sacó un bisturí y cortó lo que faltaba del capullo. Y le dijo, ahora sí, mariposita, ya rompí el capullo, ahora el mundo es tuyo. Y la mariposita extendió sus alas, saltó, pero sus alas no se movieron. Y cayó al piso y murió. Porque lo que mi amigo no sabía es que todo el esfuerzo que la mariposa hace para romper el capullo es lo que le da la fuerza que sus alas necesitan para poder volar. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de romper ese capullo? No desfallezcas, porque aunque pareciera que son consecuencias de un error del pasado, lo que los demás no saben es que en Dios es el tiempo de preparación para el futuro glorioso que Él tiene contigo. Que nadie te ayude a romper el capullo. Que nadie te ayude a abrir el capullo. Que nadie haga el esfuerzo que solo tú puedes hacer. Nosotros como pastores solo te podemos direccionar y estar ahí para decirle, más fuerza con el ala izquierda, baja a la derecha, ahí. Y mostrarte cómo en medio de lo que estás viviendo Dios está fortaleciéndote, y estar preparados para que cuando ese capullo, ese proceso se abra, tú puedas salir volando a una nueva temporada. Pero esto es lo que yo no sabía. Dentro del capullo, antes de entrar en el capullo, de hacer el capullo, el gusano de seda, que luego se convierte en mariposa, come mucho, porque sabe que le espera una temporada de abstinencia. Y come demasiado, se engorda y se mete y arma el capullo. Pero obviamente todo lo que ella come lo expulsa. Y sé que es un poquito desagradable, pero tienen que aprender esto. Dentro del capullo, ella hace sus necesidades fisiológicas. Pero lo que yo no sabía es que todo lo que sale de ella, toda esa porquería, toda esa inmundicia que sale de ella, es lo que define el color de sus alas. Por eso no solamente vas a salir, a una nueva dimensión y a una nueva temporada, sino que eso que te quiso ensuciar es lo que Dios va a usar para hacerte resplandecer. Y van a tener que admirar lo hermoso que Dios hizo con aquello que parecía que te iba a destruir. Hay cosas que hemos tenido que enfrentar nosotros como matrimonio, como ministros de Dios, como hombre personalmente. Y han habido muchos momentos en los que mis hijos lo saben. He creído que, esto se va a acabar, ¿qué va a pasar aquí? En el mes de enero tuvimos que enfrentar una crisis muy fuerte porque se levantaron contra nosotros circunstancias y personas. Y yo dije, caramba, Dios, es el final. Igual estoy en tus manos. Sé que no me vas a dejar avergonzado. Y yo sé que tú sabes que es lo mejor para mí. Descanso en ti, papá. Y cuando se acercaron a mi esposa para dañar su corazón y acabar mi hogar, esa mujer levantó sus alas
y salió del capullo. Y fue una dimensión que yo nunca me habría imaginado. Y cuando hablaron a la iglesia, porque yo lo permití, porque no tenía nada que esconderles, les dijeron cosas que yo salí pensando, wow, las personas, si no están firmes, su corazón se puede dañar y se puede acabar la iglesia. Pero con lo que el enemigo no contaba es que ese momento iba a romper el capullo de la iglesia, y que todo eso que el enemigo quiso hacer para ensuciar este ministerio es lo que Dios ha utilizado para embellecerlo, para que crezca, para que se proyecte. Y hoy, 6 meses después, no solo somos un ministerio más fuerte, más sólido, más maduro, sino más impregnado de la hermosura del amor del Padre.